Hechos 3:25. Hechos 3:25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas. Aleluya. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Aleluya. Voy a empezar por este último versículo. Dice: porque Dios, levantando a su Hijo, significa resucitando a su Hijo, lo envió para que nos bendijera, a fin de que cada uno de nosotros nos convirtiéramos de nuestra maldad. Esto significa cambio de naturaleza, cambio de genética. Amén. El poder de la sangre de este nuevo pacto, sí, que Jesús vino a hacer con el hombre, tiene el poder de cambiar tu genética, de cambiar mi genética, de convertirnos, dice, de nuestra maldad. Y en el versículo 25 dice que nosotros somos hijos del nuevo pacto. Esto está hablando de genética, está hablando de ADN, está hablando que nosotros cada vez que buscamos de Dios, que no solo cuando vamos a dar una casa de paz, que no solo cuando estamos predicando, que no solo cuando estamos haciendo memoria, participando de la cena del Señor, hay una genética que se va transformando en vos y en mí. Hijos de ese nuevo pacto, hijos de resurrección. Cuando yo entiendo el pacto de sangre, sí, allí en Jeremías 31, capítulo 31, en Jeremías dice: te amé con amor, dice, este es el pacto de amor eterno que hago contigo. ¿Sí? Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo corre el velo en nuestro corazón para que nosotros podamos ver e introducirnos, porque cuando se nos revela el pacto, cuando se nos revela esa cruz, cuando decimos cruz estamos hablando de muerte y resurrección, de la muerte de Jesús, del derrame de su sangre, pero entendiendo que esa sangre es una sangre de resurrección. ¿Y qué significa, hermana Evangelina, que la sangre es la sangre de resurrección? Estamos diciendo que esa sangre es espiritual, esa sangre está viva. Es una sangre de pacto que tiene poder sobrenatural, que no existe nada creado, nada visible, invisible. No existe absolutamente nada que pueda detener el poder de esa sangre de resurrección. Cuando a nuestro corazón se nos revela esta sangre del nuevo pacto, no existe ningún imposible. No existe ningún impedimento, porque es volver al diseño original manifestado en esa unidad con Él. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, un espíritu es conmigo. Un espíritu es conmigo. Entonces aquí volvemos a ver cómo se vuelve a cumplir lo que escrito está en la palabra,
que el espíritu y la sangre operan juntas. Amén. Porque cuando se nos revela el pacto, se nos revela también la palabra. Las palabras de Jesús, que es el sonido de esa sangre de resurrección operando en nuestras conciencias. La sangre emite un sonido. El sonido de la sangre de Jesús. Dice allí la palabra en Hebreos 12:24. Ustedes han llegado a Jesús. Wow. Vuelvo a repetir. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla, sonido, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la de Abel. ¿Sí? Estoy leyendo en un lenguaje sencillo aquí. Hebreos 12:24. Entonces, cuando se nos revela el nuevo pacto, nosotros comenzamos a oír el sonido de esa sangre. Escrito está, lo vuelvo a repetir, aquí dice, también a la sangre rociada que habla de perdón, de misericordia, dice en otra, que clama por misericordia, dice en otra versión. En esta dice que habla de perdón. La sangre tiene un sonido, la sangre es espiritual, la sangre está viva. Es la sangre donde está la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. En la sangre está la vida. Pero no es una sangre como nosotros la concebimos. No es una sangre física, de sustancia física, sino es una sangre que emite un sonido tan poderoso, mi hermano, que me estás escuchando, tan poderoso, que cuando ese sonido comienza a hacerse uno con tu espíritu, cielos y tierra son conmovidos. Y es el mismo sonido que sale por tus cuerdas vocales y de tu cuerpo natural, ¿sí?, que irrumpe en este mundo natural con el poder de ese sonido de resurrección de la sangre, que emite el sonido de la sangre de Jesús. No solo un sonido de misericordia, sino de poder de resurrección. Es ese sonido que está en tu conciencia. Es esa voz. La sangre tiene una voz. La sangre de resurrección tiene una voz. Y que habla y comienza a ser tu esencia. Habla, perdón, dice, clama por misericordia. Hebreos 13:20 habla de la sangre del pacto eterno. Lucas 22:20 es Jesús mismo haciendo un pacto con su sangre, por medio de su sangre y de su cuerpo. Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 10, lo vamos a leer un ratito acá, poquito, dice, Hebreos 8 al 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado
lugar para un segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Se está refiriendo al antiguo pacto, ¿sí? Allí con Israel. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. ¿A qué se refiere después de aquellos días? Se refiere a la muerte y resurrección de su Hijo, de Jesús. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, perdonaré sus pecados, dice en otra versión, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13 dice: y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aleluya. ¿Sí? A esto podríamos acompañar Hebreos capítulo 13 también, ¿sí? Aquí vemos que el nuevo pacto que Jesús vino a hacer es ya en esa unidad, direccionada a esa unidad con el hombre, donde claramente el propósito esencial del nuevo pacto era hacer del hombre su morada. Era el mismo Espíritu del Padre viniendo a morar en el hombre. Por eso allí Juan 14 dice que el que ama, ahí es mismo Jesús hablando, el Hijo de Dios viviente, dice, Jesús hablando, dice, el que ama mis mandamientos, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. O sea, nosotros nos convertimos en casa de Dios. Casa de paz, nosotros somos esa casa de paz. Cada hombre, cada mujer, cada joven, niño, se convierte en morada. Se convierte en morada. Por eso aquí la palabra dice, y este es el nuevo pacto. Voy a poner mis leyes en tu mente y voy a escribirlas en tu corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, hasta el menor, hasta el mayor de ellos. Aleluya. Ahora, del menor al mayor, somos morada. Somos morada. En nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra mente, están escritas su ley, sus mandamientos. Hablábamos en un principio de esa voz, de ese sonido de la sangre de resurrección. Ya estaba desde la eternidad, ya estaba ese sonido, ya estaban esas leyes escritas en tu mente y puestas en tu corazón. Amén. Solo lo tienes que recordar.
En 2 Corintios 3:6, la palabra nos dice que nosotros somos ministros competentes de este nuevo pacto. Vamos a explicar un poquito qué significa esto, ¿sí? Estamos hablando de que la primera visita, protegidos por su sangre, estamos hablando de una sangre de remisión, estamos hablando de una sangre de reconciliación, estamos hablando de una sangre que nos redimió, y estamos hablando de que por medio de que, ¿por qué la sangre? ¿Por qué Dios el Padre eligió la sangre como elemento de redención, de remisión, de protección? ¿Por qué la sangre? Porque estamos hablando de que, bueno, en la sangre está la vida, ¿sí? Que la sangre es espiritual, que la sangre está viva, emite un sonido en todo el cielo poderosísimo, ¿sí? Que la sangre tiene un sonido y que ese sonido fluye en tu conciencia, fluye en tu ser. Y eso te hace no hacer, sino ser. Ser un ministro, dice, competente del nuevo pacto. Un ministro competente es aquel en el que ese sonido de esa sangre fluye dentro de su corazón. Ese es un guía de casa de paz. Dice allí, 2 Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto está poderoso. Amén. En la palabra de Dios dice que también que por medio de esta sangre, de este nuevo pacto, vos y yo fuimos constituidos reyes y sacerdotes. No que vamos a ser, sino que ya fuimos. Fuimos en la eternidad, ya fuimos, ya fue todo. Amén. Es un eterno presente. Entonces, un ministro competente del nuevo pacto quiere decir que vos y yo fluimos como sacerdotes, reyes y sacerdotes, sacerdotes según el orden de Melquisedec. Esa es la sangre del nuevo pacto que Jesús vino a hacer, vuelvo a repetir, con el hombre, porque en el plan de redención, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el plan de redención, en el plan de rescate, era volver al diseño original, a restaurar, dice, todas las cosas. Y cuando dice la palabra todas las cosas, son todas las cosas, todo, incluido el destino, el propósito y el origen del hombre. Amén. Volverlo a ese diseño original. Reyes y sacerdote para el Dios del Padre por medio de la sangre del Cordero. Cada guía de casa de paz que va a ser una casa de paz, que desata el poder en revelación de esta primera visita poderosísima, en revelación de la sangre del nuevo pacto, está desatando, está operando en el sacerdocio, en un sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, si queremos ahondar más sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec, según el nuevo pacto, los invito al canal YouTube Alejandra TK, playlist Hijos del Nuevo Pacto. Hijos del Nuevo Pacto, allí mi hermano,
toda la hermandad que me está escuchando, pueden accesar gratuitamente y ahí está un poquito más en profundidad de lo que estoy hablando en este momento, ¿sí? De lo que significa el nuevo, el sacerdote según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es Jesús. Y Él nos introdujo a ese sacerdocio. Un guía de casa de paz es un sacerdote. El sacerdote, lo volvemos a repetir, como allí en Levítico estábamos haciendo memoria, que en Levítico, en el antiguo pacto, la sangre era administrada solo por el sacerdote. Todos los levitas en el antiguo pacto ministraban la sangre, pero era una sangre de animalitos, no tenía ningún poder esa sangre. Pero ahora nosotros, en el nuevo pacto, ministramos la sangre de resurrección, dice, donde no es una letra muerta, donde no es que vamos a hablar, a presentar un tratado bíblico ni a dar una enseñanza bíblica religiosa, sino que por medio del Espíritu, ¿sí? Vamos a impartir vida, vamos a impartir el reino por medio de Casa de Paz, por medio de ministrar esta sangre de resurrección en esta primera visita, revelando que es una sangre del nuevo pacto que Jesús vino a hacer con el hombre. Amén. Dice, porque no dice, este nuevo pacto no se trata no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aleluya. Esa sangre, entonces, nos limpió de pecado. Fue una sangre que nos rescató, que nos libertó, ¿sí? Que nos redimió. Es una sangre que también nos protege. Amén. Colosenses 1:13 dice, y Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Esa sangre nos protege, esa sangre tiene el poder también de trasladarnos del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, como aquí dice su palabra en Colosenses 1:13, al reino de su Hijo amado, al reino del Hijo de Dios, al reino de justicia, de paz y de gozo, a un reino de luz. Estábamos en un reino de tinieblas, estábamos en un reino de oscuridad, de muerte, de ignorancia. Pero cuando esta sangre se derramó en esa cruz del Calvario, y esa misma sangre, ese mismo Hijo del hombre se convirtió en el Cristo resucitado, tiene el poder de trasladarme de un reino a otro. Amén. Entonces, nosotros, por eso, podemos habitar en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo, como dice la palabra allí en Isaías 32:18. Porque es esa sangre de resurrección la que nos devolvió a la morada, al corazón del Padre. Esa morada siempre fue el mismo corazón del Padre, en esa unicidad con el Padre, a imagen y semejanza de Dios. El diseño de Dios en el reino, una casa de paz, es ir a establecer el diseño de Dios en esa casa. Y el diseño de Dios en la tierra se establece por medio
del nuevo pacto, de esta sangre de resurrección que nosotros vez tras vez, visita cada visita que hacemos en las casas, compartiendo e impartiendo revelación de cada derrame de sangre, de cada gota de sangre, de lo ocurrido en esa cruz, en la muerte y resurrección del Cordero de Dios, es que impartimos y vamos a establecer esos diseños. El diseño de Dios se establece por medio de pacto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto.